Bichos. ¿Qué onda, Vengo a vos? contar una ¿Qué onda? onda. ¿Qué pasó? ¿No ven que pobrecita la Alejandra le pasó un día de esto? Vos venía bajándose aquí atrás en el micro y cabal cuando se baja para meterse a la U le agarran el culo. No, man, pero eso es delito, vos. Yo sé que es delito. ¿Y qué hizo? No llegamos a esa parte de la conversación, pero mi pregunta es por qué la gente cometerá delitos. ¿Y qué tipo de persona va a ser para que cometa Saber ese qué tipo tendrá de en la delitos? cabeza, va. ¿O qué lo motivó a hacerlo? Deberíamos de preguntarle a las IAs. Nosotros sabemos que pues si ahorita estamos viendo eso en Crimi, pero antes de entrar podíamos preguntarle a la IA. Muy bien. Ahorita te Sí, pregunto. fíjate que yo tengo aquí una que la respuesta es bastante acertada, loco. Se llama Owen. Vaya, No sé si le buscamos ahí, va. preguntarle y nos mandas lo que diga el grupo. Ah, va, chévere, ahorita bien. Mira, para empezar acá me dice que es de estudiar, loco, desde sus orígenes, loco. O sea, la evolución, sus etapas y demás, ¿verdad? Al principio me dice que eran como antes de los avances científicos, los orígenes precientíficos, me dice acá, mira, loco, ya te lo voy a mandar ahí, cabal. Mira, léeme lo que dice porque no me quedé sin carga. Por... Va, chivo. Me dice que en esta etapa se extiende hasta el siglo XVIII, me dice que las ideas sobre el crimen estaban arraigadas en la religión y en la moral. O sea, los delitos se miraban como un pecado o una ofensa a un orden cósmico. A la O divinidad. sea que a la la iglesia divinidad. incidía en esa parte. Sí. Pues, tiene Y sentido, ¿no? y lo peor de todo que dice que el castigo a menudo era súper brutal, era arbitrario y que casi siempre lo que buscaba en sí era la expiación o la venganza privada, loco. Y que uno de los aportes claves en este caso fue la filosofía de la ilustración. Estamos hablando de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, y que esto nos dice que introdujeron la racionalidad, el humanismo, la crítica, las leyes penales y racionales, como las que te estaba mencionando anteriormente, ¿va? Y después de esa, ¿cuál va? Fíjate que yo encontré una que le sigue a la que dice Axel, y es una crítica que se le hace a la arbitrariedad precientífica, el cual te habla de un enfoque humanista racional, y te cita dos autores muy claves. El primer autor es Cesare Beccaria, el cual es considerado el padre de la criminología como tal, el cual tiene una obra que se llama de los delitos y las penas, y el cual te establece de que hay, bueno, más que todo hace una crítica a esas penas abusivas, a esas penas que se basan en las torturas, porque para él no tiene una relación entre el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad. Asimismo está Jeremy Bentham, fíjate. Él habla sobre el desarrollo del utilitarismo hedonista, el cual hace referencia más que todo a esa acción moral en donde para el delincuente, si eso le causaba felicidad, le hacía generar menos dolor a la víctima. Qué paloma. Entonces le causaba un alivio, por así decírtelo, y él hacía una obra buena. Después de esa, En resumen, ¿cómo podrías decir prácticamente? Porque fíjate que estoy leyendo que es otra, pero como oponiéndose a eso. Y según lo que... pues me quedé sin carga, lo que estoy leyendo del teléfono de la Gracia, pues prácticamente viene... ¿En qué siglo surgió la tuya? Fíjate que es del siglo XVIII, pero ese último pensamiento de Bentham prácticamente se centra en el libre albedrío. Ya la persona toma la decisión si quiere cometer los delitos y por ende cometerse en un criminal. La positivista surgió en el siglo XIX. Y o sea, prácticamente vemos cómo el tiempo va a ser necesario para determinar como tal el comportamiento del delincuente o determinar el criminal como tal. Fíjate que lo que estoy leyendo de lo que me está compartiendo la Gracia es la escuela positivista. Y más que todo lo que estoy viendo es que habían tres grandes exponentes en esa parte y él está hablando del libre albedrío como tal. Pero en el siglo XIX vemos que pasa un tiempo prudente para que pueda haber un pensamiento diferente en la sociedad en cuanto a la criminología. Y viene y dice el positivismo, hay tres autores y unos dicen que más que todo viene de la parte biológica, por lo que estoy viendo. Fíjate que esta parte de lo del positivismo y todo eso de esa escuela ya lo había escuchado anteriormente por la teoría del Ambroso. No sé si la han escuchado ustedes en penal o en algún otro curso, no, pero fíjate. Nunca lo habían escuchado. Pero fíjate que es súper curioso lo del Ambroso, porque el criminal era determinado como tal cuando le veían ciertos rasgos físicos. O sea, mira,
si, Uy, qué si interesante. veían el Imagínate, liceo, uno es feo y ya la cagó. exacto, o sea, si era feo, lo Oiga. tomaban como delincuente. O sea, Tayuca. mira, si el liceo era orejón, este man era criminal. Entonces, si le veían ojeras, era criminal. Ay, la Entonces, madre. en el positivismo hay una oposición al libre albedrío, porque no podían escoger como tal ser delincuentes o ser determinados delincuentes, porque los caracterizaban por su forma, como se veían. Prácticamente ahí se incluía lo de cómo te ven, te tratan. Y entonces, puya, si tenías ciertos rasgos, pues te tomaban como criminal. Pero son tres los exponentes de esta teoría. Ese era el primero. El primero, según era pues Lambroso como tal. Es la teoría de Lambroso, que pues físicamente, si te ves como tal, vas a ser el criminal. Luego viene otro exponente y viene y dice, no, pues vamos a razonar un poquito más. Viene asentando un poquito más los pies a la tierra y dice, pues metamos el tema social. Ujú. Veamos lo de la sociedad. Ahí vienen las teorías sociológicas. Exacto, entonces ya un poquito con el tiempo recordamos que es un siglo entero, entonces el siglo XIX viene y dice, pues viene la sociología, luego viene otro e introduce las partes psicológicas como tal, y ya el libre albedrío pues queda atrás. Más que todo es el siglo XIX que viene a transformar Ese pensamiento ese que se tenía pensamiento, positivista. porque acusar a alguien por cómo se ve, pues está yuca. Estaba complicado, la Sí, verdad. entonces, Fíjate que partiendo de tu teoría está la siguiente que nos da lo que investigó Axel, está la teoría sociológica. A partir de tu teoría, la positivista, se enfoca en que la criminología se basa en el entorno social. El crimen influye en el entorno social y cómo se es tratado al individuo. Aquí se introducen dos teorías. La primera es la teoría de anonimia. Tiene dos grandes exponentes que son Emile Durkheim y Roberto Merton. El crimen es el resultado de la desorganización social que hay en ese momento. Y es muy importante lo que hace Roberto Merton. Trata de adaptar esta teoría para explicar lo que los individuos sienten. ¿Por qué? Porque la sociedad te pone metas. Por ejemplo, te pone que alcance la riqueza, pero no te da los medios legítimos para lograrlo. ¿Qué hace la persona si la sociedad le está imponiendo una meta y no tiene cómo hacerlo? Comete un crimen, roba, hurta, asesina, con tal de alcanzar esas metas que la sociedad Sería le como está un fin imponiendo. maquiavélico, el fin justifica los medios. Va muy enfocado en eso. Y luego está la escuela de Chicago, que aquí hicieron un experimento social. ¿Por qué? Porque utilizaron a la zona urbana como un laboratorio, porque estaban diciendo que esta zona es una zona de transición. ¿Qué significa esto? Que aquí afecta la pobreza, la movilidad, afecta el cambio social, y todo esto influye en el individuo, y debido a todas estas circunstancias que se dan en la sociedad, debido a eso es que él comete el crimen. Y como resumen a esta teoría es que el criminal no nace, se hace, debido a cada una de las cosas Sí, Qué buen que análisis, influyen. loco. sí, Pero qué mira, cambio, imagínate. Fíjate que en contraposición de esa, ya más adelante, como por la década de los 70, según la evolución que te van dando la IA, aquí lo tienen que decir, pero el criminal no es solo por su entorno, sino que ya vamos viendo clases sociales. Y para la década de los 70, la criminología lo que dice es que el control social influye en cómo se te considera vos si sos criminal o no. O sea, lo que te quiere decir, mira aquí, por ejemplo, te da tres autores. Por ejemplo, Alessandro Barata dice que el criminal es según su clase social. Si sos pobre, sos determinado que sí o sí sos un criminal, alguien que pasa cometiendo delitos. ¿Por Muy qué? Porque enfocado no a lo tenés que- los medios Ya viene económicos otra- para ajá. una vida Enfocado tranquila. lo de Roxana, A ver, que ¿cómo nos te llama ves? por su ¿Cómo te ves? apariencia. Te trata. Pero hoy no es solo cómo te ves, sino cuánto poder adquisitivo tenés vos. Y no solo eso, sino que el sistema penal influye, que permite que estas clases sociales con alto poder adquisitivo tengan control sobre el derecho penal y te juzguen en base a eso. Qué paloma. Sí. Buena, no jodas. Sí, sí, sí. Tanto tiene, ¿Cómo se tanto llama vale. esa etapa? ¿O qué? Esta es la etapa de 1970. En los años de los 70, terminando el siglo XX. Esas serían ya todas entonces, porque ya ahorita ya estamos en el 21 modernamente. Yo no encontraste otra. No, fíjate que hasta ahí me pareció. La IA Es está ahí decir, para que resumen. actualmente hasta ahí estamos. En resumen, ahorita que O estaban sea, que la hablando, guía no aborda la actualidad. No, ¿verdad más? lo que pasa es que a veces Tal vez el como le desarrollo preguntaste. científico llega a este A lo momento. mejor, sí. Miren, de todo lo que hemos estado hablando, yo saqué un pequeño resumen. Primero, oigan que loco, toda la evolución como se ve. Primero, la etapa precientífica. Acá, como vos dijiste, se veía un acto inmoral, un pecado, y pues la iglesia tenía una gran Sí, influencia sí. acá.
Después de eso ya viene la Ilustración, el siglo XVIII, comienzan ahora a pensar un poquito mejor y empiezan a desligarse de todas aquellas torturas de la Santa Inquisición y de la Edad Media. Entonces, imagínense en aquel momento, pues, vos sos bruja, va, caíste, ni modo, Quemada. delito, quemada. torturada. Ya después, escuela clásica, acá ya se enfocaba como en el delito como un acto de libre albedrío. Nosotros podemos decidir y pues el delito es un resultado de la libertad de decisión que nosotros tenemos. Conducta desviada. Cabal. Después la escuela positivista. La escuela positivista esta ya rechazaba el libre albedrío. Ya decía que no y veía al delincuente ya más como una persona cuyas acciones estaban determinadas por distintos factores biológicos, sociológicos y psicológicos también, e incluso hasta económicos. Pero Fíjate qué que boca. Y de la economía un poquito, esa es la Se última puede decir casi. que de esas que se vienen desprendiendo Esa las no es otra. Exactamente. Se miraba algo que había ¿El qué, leído. vos? En la peligrosidad era otra cosa que también miraban en el positivismo. Y es que el positivismo O sea, es ahorita aquí, que rechazaba el libre albedrío. Si esta era la que vos también mencionabas, Eso es lo que ¿verdad? te Que estaba por la diciendo. apariencia de las personas. Exacto. Imagínense también por la vestimenta y todo, o sea, que yuca. Por donde Tengo vivís, algo. donde ¿Será que el positivismo está siendo apegado a la actualidad y por eso no hay mucho que ver? Probablemente vos, pero realmente me ese jodas. creo yo que es un tema político que lo debemos abordar en otra Sí, en otra literal. ocasión. Vos después estaban las teorías sociológicas, me llamaron bastante la atención. Aquí realmente el crimen no es como algo individual a esa persona porque la vimos fea, sino que ya es una patología quizás entorno. social del entorno, ocasionada por factores sociales, teoría sociológica, ¿verdad? Y de último, yo siento que esta teoría ya viene siendo como una crítica a las anteriores y ya argumenta que en realidad el crimen es una construcción social. Es una construcción social y a raíz de todas estas clases sociales que devienen, las personas no sienten como una justicia quizás equitativa o social, por lo tanto sienten ellas que deben de cometer quizás delitos para poder alcanzar los objetivos que se les ponen en sociedad. Y bien loco que aquí realmente la persona es criminal hasta que se le etiqueta como tal por la sociedad. De lo Se le contrario, dice no. criminal, de lo contrario ya no. Qué loco toda esta evolución de la criminología, ¿va? Bastante. Pero Sí. fíjense que yo durante todo ese tiempo que hemos estado hablando, yo siento como que nos han estado observando de un lugar terriblemente. bien raro. Bien Como que raro. alguien ¿Verdad? estaba Como ahí. que alguien Estaba nos muy están feo. grabando ahí, ve. Ay, sí. Pero las inversiones sin consentimiento es delito.